hacer con la prefectura de la SUAY, con el señor prefecto, con el J. Lloret, como se lo conoce comúnmente. Vamos a ver también los fondos en el BEDE, aumentar la capacidad de endeudamiento de las alcaldías y de las prefecturas para que puedan atender con obra a los ciudadanos. Bien, es precisamente esa una de las principales preocupaciones que usted debe haberse enterado de la provincia de la SUAY, la vialidad. Cada vez que viene un nuevo gobierno, un nuevo ministro, cada vez que hay eso, llega con un plan de vialidad bajo el brazo. Y ese es un problema, porque hasta que empiece a desarrollarse el plan de vialidad, a lo mejor el ministro ya no dura. Lo cierto es que mirar las vías de la SUAY es mirar también una realidad histórica permanente que ha vivido en los últimos, qué sé yo, desde que existe en las carreteras para la provincia de la SUAY. Por eso es que usted dice que va a haber una inversión de 500 millones, que sería 500 millones a nivel nacional. ¿Hay alguna opción directa, como por ejemplo lo que acaba de ocurrir ahora? Le acaban de entregar $1,5 millones a Juan Cristóbal Lloret, el prefecto, el actual ministro, para que la prefectura y la alcaldía de Cuenca hagan precisamente las labores de limpieza de la carretera, porque está llena de derrumbes. ¿Se puede continuar con eso o tendrá su propio plan de vialidad? ¿Se va a reconstruir la vía? ¿Qué es lo que tenemos en concreto sobre estos temas? Mire, lo primero, lo que usted dice, ¿no? La duración de un ministro. Uno de los problemas graves que aqueja a todos los sectores, no solamente al de la vialidad, es que no hay continuidad en una política de Estado. Puedes cambiar ministros, pero hay una política que te dice, esta es la estructura en la que vamos a trabajar, esta es la red vial que vamos a atender, y eso no puede cambiarse. Porque quien conduce el Estado, que en este caso sería el presidente de la República, el secretario de la Administración Pública, que es el jefe de gabinete, cargo que ocupé yo durante la Revolución Ciudadana en un cierto periodo, debe hacer el seguimiento a que las obras se cumplan, independientemente del ministro que esté. Debe haber un plan de país y en eso nosotros estamos trabajando cuando hablo de 1,000 puntos a nivel nacional que se van a atender. Más allá, habrá que sentarnos con los prefectos, con las alcaldías y revisar las necesidades uno a uno, que ya lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y ver qué se puede atender en el año y medio que nos corresponde y qué sería hacia largo plazo, ¿no? La planificación nuestra va a ir lo inmediato, que es para este año y medio, y lo siguiente para los años venideros. Sé que el prefecto de Azuay ha pedido también la competencia para rehabilitar carreteras y las construcciones que hagan falta, pues tendremos que sentarnos a revisar el entregar las competencias necesarias para que Azuay vuelva a tener las carreteras dignas que tuvo en su momento. ¿Usted es partidaria de cobrar peajes en las vías estatales? Mire, como principio no. Como principio me voy más por la inversión desde el Estado, pero si es necesario en alguna red vial, habría que analizarlo y hacerlo y ver también el impacto al sector productivo de la zona. El prefecto Juan Cristóbal Lloret, que es de su línea política, él dice que él pide precisamente para ponerle peaje, que es la única forma que puede funcionar acá. Pues habría que revisarlo en ese momento, ver qué vías, ver qué zonas afecta, qué tipo de transportes, además de trabajar con el transporte público, que serían un poco los más afectados, trabajar con ellos nuevamente en los planes para fortalecer el transporte público, tanto del taxismo, los buses, el transporte pesado. Bien. Hay otra vía que es estratégica, la Cuenca Girón-Pasaje, que está en las mismas condiciones. De aquí hasta Girón, la vía más o menos. De Girón hacia la costa, completamente destrozada. Es una pena que esto lo veo, que lo palpo. Ayer vine por tierra, no quise venir en avión para exactamente comprobar cómo estaban las vías. Nosotros convertimos a Ecuador en el país con la segunda red vial, la infraestructura mejor de Latinoamérica en el gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta provincia invertimos $2,000 millones y lamentablemente son 6 años sin mantenimiento, 6 años sin inversión pública, 6 años en el abandono que han causado estos retrocesos en la red vial, que además genera inseguridad, ¿no? Los accidentes de tránsito que muchas veces también son causados por problemas en las vías, invades carril porque solo hay un carril, etcétera. Vamos a revisar, como les decía, hay que priorizar
lo que podemos hacer en el año y medio de gobierno y con el presupuesto asignado. ¿Qué pueden hacer los gobiernos autónomos? Vamos a aumentar la capacidad de endeudamiento con el BEDE para que puedan atender las necesidades de la población. ¿Cómo aumentar esa capacidad de endeudamiento? Porque Es eso ya dependería simple, del BEDE, ¿no es cierto? Por supuesto, pero nosotros vamos a inyectar en la economía nacional 2.500 millones de dólares que están distribuidos en salud, en educación, en infraestructura, en crédito productivo. Son 2.500 millones de dólares que vienen de un tramo de la Reserva Internacional. Y ahí quiero ser enfática, ya salen por allí aquellos agoreros del desastre que dicen, corre riesgo la dolarización. Primero, del último reporte que yo tuve como asambleísta del Banco Central, habían 7.000 millones de dólares en la reserva. Entiendo que al momento ya está en cerca de 9.000 millones de dólares. Allí el punto específico es, las reservas en el Ecuador nunca han pasado de 4.000 millones de dólares y siempre se sostuvo la dolarización. ¿Qué tengo yo ahorita? Tengo problemas en salud, en educación, en fortalecimiento del sector productivo al que hay que darle crédito productivo a baja tasa de interés y tengo el dinero en un banco haciendo nada, ganando un 1%, 2% si acaso. Vamos a traer un tramo de esa reserva que le corresponde a los ecuatorianos, que nos corresponde a la madre que no encuentra medicinas, a los jóvenes que no encuentran becas. Ese tramo, que son 2.500 millones, los vamos a traer para invertirlos en este año y medio. 500 millones de dólares vamos a invertir en la banca pública, vamos a volver a crear la CFN para que dé crédito productivo a las pequeñas y la mediana empresa con baja tasa de interés. La tasa de interés actual, que sobrepasa el 14, 15%, no permite acceder a un crédito productivo. Vamos a hacer créditos productivos con baja tasa de interés para que pueda dinamizarse la economía y generar empleo. Candidata Luisa González, para ir definiendo un poco el tema de la vialidad. Yo recuerdo, y usted debe acordarse de un nombre, el que fue gobernador de la SUAY y fue asambleísta, Osvaldo Larriba, quizás si usted se recuerda, en tiempos del gobierno de Rafael Correa, él era de la Revolución Ciudadana, y él mostró una vez que la SUAY está en el puesto número 17 de todas las provincias en recibir el presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con lo cual, pues siendo Azuay, en cambio, la tercera provincia en aportarle al servicio de rentas internas, con todos los impuestos que pagan los azuayos, es la tercera provincia del país, estar en el puesto 17 o 18 en aquel entonces, las cosas no han cambiado mucho. ¿No cree usted que el Azuay debería tener una mejor distribución de las rentas que deban llegar acá? Es que allí el análisis no pasa por en qué puesto estás, sino qué tipo de vialidad requieres. Por ejemplo, en Azuay nosotros, como les decía, invertimos 2.000 millones de dólares. El tranvía, el 80% del tranvía fueron con fondos que se entregaron desde la Revolución Ciudadana. Hicimos las carreteras Cuenca-Loja, Cuenca-Molleturo-Naranjal, Cuenca-Sogues-Biblián, Cuenca-Guarumales Méndez, Girón Pasaje, Sixic, Gualaquiza, Gualaceo, Limón, Minas, Tablón, Pucará. Esa red vial la hicimos. ¿Cuál es el análisis aquí? Para ver en qué puesto estaba, porque tal vez en Azuay sí había algo de infraestructura y había que mejorarla, mientras que en la Amazonía no habían puentes, no habían carreteras, se caía en pedazos el acceso a la Amazonía, eran de tierra. Entonces, claro que hubo una priorización donde tú necesitabas fortalecer más la infraestructura, porque en Azuay, en Guayas, sí las había. En Manabí no tenía infraestructura vial segura, era como ir en un queso, las carreteras en Manabí. Entonces se priorizó también por la necesidad. No se trata en qué puesto estás, sino cuánto ya tienes y cuánto necesitas seguir avanzando. Pero estas redes viales que les acabo de mencionar son las que hicimos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Si usted aquí cruza la frontera, porque hay que decirlo, la frontera entre Cañar y Chimborazo es como llegar a otro país. No sé si le ha tocado. También he viajado toda esta zona, la vengo recorriendo todo este tiempo. El tramo que más tristeza da es el de la UCI, para ir hacia Sogues, ¿no? Bien, yo decía que esto pues tiene mucho tiempo, la verdad. Y finalmente, para terminar este asunto de la vialidad, hacia el oriente.
hay que decirlo, nunca ha existido una vía para el oriente. Permanentemente está en construcción, nunca se acaba. Y la vía está ahí, así. Y eso es como decía un presidente, el oriente es un mito, sigue siendo un mito en cuanto a vías desde la SUAY para llegar al oriente de nuestro país. Mire, yo le digo, el Ecuador no tenía vías. El Ecuador tenía carreteras, si acaso en Guayas, que estaban concesionadas, se pagaba peaje, pero vías dignas en el Ecuador no habían. Y en 10 años avanzamos lo que en 50, lo que en 100 años no se había avanzado en el país, y convertimos a Ecuador en el país con la segunda red vial mejor, no de Sudamérica nada más, de toda Latinoamérica, de toda la región. En primer lugar estaba Chile y en segundo lugar Ecuador. Hicimos muchísimo. Lo lamentable es que nosotros, habiendo dejado la planificación hecha para que los siguientes gobiernos continúen con la planificación de la construcción de vías, de accesos, de mantenimiento, no lo hicieron. Pararon absolutamente todo, ni siquiera dieron mantenimiento y nos retrocedieron. Ahora nos toca volver a la Revolución Ciudadana para nuevamente arreglar las vías que dejamos en buen estado porque no las mantuvieron, y vamos a rehabilitar el resto de la red vial en el país. Lo que avancemos a hacer en el año y medio y dejar la planificación una vez más para que el próximo gobierno continúe. Usted estaba en lo correcto cuando dijo que el gobierno asumió el 80% del costo del tranvía. Y ese otro restante, esos 55 millones de dólares, lo tiene que pagar 20%. La municipalidad de Cuenca. Son como 55 millones. Ahora, cuando fue candidato Andrés Arauz, lo entrevistamos, él se comprometió a también, porque ese es un pedido también de la ciudad de Cuenca, a asumir esa deuda, que son aproximadamente 5 millones de dólares por año. Son a 10 años esta deuda con el gobierno francés. Es un préstamo de gobierno a gobierno. Él, bueno, no fue elegido. Al entonces candidato Guillermo Lasso, que ganó, él también se comprometió. Pero Guillermo Lasso se comprometió a todo y no hizo nada. Y no cumplió absolutamente nada, ni un solo centavo hasta este momento. Que no sé si usted se atreve también a decir lo que hizo o con lo que dijo Andrés Arauz en su momento, de qué hacer con esta deuda que es realmente es un problema para la ciudad de Cuenca, la deuda del tranvía que queda por pagarse. Mire, si en algo se caracteriza la Revolución Ciudadana es que primero, cuando ofrecemos algo lo cumplimos. Y segundo, no ofrecemos si no vamos a cumplir y sin haber revisado previamente. Mal, yo le podría decir ahorita porque me están escuchando o por ganar un voto, decirle, sí, claro, lo vamos a hacer. No, señores, tengo que sentarme a revisar, tengo que ver el presupuesto del Estado, tengo que ver si se va a poder o no cumplir y cómo vamos a fortalecer a cada una de las ciudades. Lo que sí le digo es que como gobierno, la Revolución Ciudadana, vamos a aumentar la capacidad de endeudamiento de las alcaldías, de las prefecturas a través del BD para que puedan atender las necesidades más urgentes en este año y medio, las necesidades de la población, indistintamente de la bandera política, y eso lo dejo en claro. Si algo sabemos hacer la Revolución Ciudadana es trabajar por la gente. ¿En esta campaña ha hecho alguna promesa en particular a algún pueblo, a alguna ciudad? Es decir, yo les prometo darle esto. Sí, por supuesto, en algunos, pero el primero que se me viene ahorita a la mente, a la UCI. Mire, convirtieron a la UCI en un pueblo fantasma. En otros lugares, de alguna forma sobrevives. A la UCI vivía del ferrocarril, del turismo, y tienen un desastre natural que les dejó sin carretera, sin vidas, sin vivienda y sin trabajo. Y una de las promesas es rehabilitar el ferrocarril. Vamos a rehabilitar para iniciar 2 tramos del ferrocarril que lo dejaron destrozar, que reactivaba la economía, que era fuente de turismo, de empleo, de cultura, de arte, de gastronomía, de dinamizar la economía local. Eso empezando por una población como la UCI. Vamos a rehabilitar Yachay en Imbabura, levantar nuevamente ese proyecto de universidad, de investigación, de tecnología, de ciencia, que es lo que necesitamos para sacar adelante al país, a buscar la inversión para construir la refinería en el Ecuador. Ningún gobierno ha dicho que Ecuador no necesita una refinería. Todos los políticos han dicho, perfecto, Luisa González va a hacer todo el trabajo necesario
para buscar el financiamiento para la construcción de la refinería en el Ecuador. Pasemos a otro tema, y es el de la seguridad, que creo que hemos pasado la semana más difícil en violencia este año en el Ecuador, con todo lo que ha sucedido desde el asesinato del alcalde de la ciudad de Manta, lo que vino después en Esmeraldas, la situación de la crisis carcelaria que devino en otras masacres más. El plan, ¿por dónde va, candidata Luisa González, en este tema para frenar esta violencia? Cuando usted debe conocer un dato más, hace unos días salió que solamente en la costa ecuatoriana habían como 11,000 o 12,000 niños y jóvenes que habían abandonado la escuela y el colegio porque para ellos era más atractivo formar parte ya de las pandillas, de los grupos que se llaman los grupos de crimen organizado. ¿Por dónde va ese plan de seguridad? Mire, lo primero, son tiempos sumamente dolorosos, pero lo primero es retomar la conducción del país. ¿Quién conduce la seguridad en el país? ¿Quién está conduciendo al Ecuador? ¿Quién lidera la seguridad en el país? ¿Qué vemos? El domingo asesinan al alcalde de uno de mis cantones, de mi tierra querida, Manabí, y puerto principal nuestro, Manta. Un alcalde con un 60% de aprobación. Y de allí se viene una ola de actos de violencia, buses incendiados, vehículos incendiados, bombas en las calles. En Esmeralda se toman una escuela con niños. Esos niños, para los que nos escuchan, pueden ser nuestros hijos mañana. En el país nos matan sin importar la edad. 2 años, han matado niños de 2 años, junto a sus padres. Puede ser joven, adulto, hombre, mujer, rico, pobre, candidatos, autoridades en funciones. Nos matan indistintamente. Vivimos, ahora no tenemos libertad, somos presa del miedo. Pero ¿quién conduce la política de seguridad en el país? Y no habíamos visto, en 3 días, no vimos al presidente de la República salir a decir, a dirigirse a los ecuatorianos, junto con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, comandante general de las Fuerzas Armadas, comando conjunto de las Fuerzas Armadas, comandante general de la policía, en una mesa y salir y decir, ecuatorianos, tranquilos, vamos a retomar la conducción del país, la paz para nuestra patria. No. ¿Quién salió? Primerito, rueda de prensa prácticamente parecía eso. Fito, el líder de los choneros. Siguiente, el líder de los tiguerones. Siguiente, el líder de los lobos, si mal no estoy. 3 líderes de 3 bandas delictivas salen a dirigirse al país y decirles, tranquila, patria, ya te vamos a devolver la paz. Aquí entrega un machetito, aquí entrega un rifle, aquí entrega una ametralladora. ¿En qué país estamos? Y es que no salen solos. Y yo sí quiero que me escuchen atentamente. No salen solos. Salen sentados con el director del centro penitenciario, autoridad del gobierno, con un policía, autoridad del gobierno, ante el silencio sepulcral de ministros y del presidente de la República. Y vamos a ver, desglosemos esto. ¿Qué nos demuestra? El pacto de la delincuencia con el gobierno. ¿Qué nos demuestra? Que tienen tomado al gobierno la delincuencia y las bandas delictivas. Entonces esto se cruza con lo que dijo el embajador de Estados Unidos, que hay narcos generales. Y he venido insistiendo públicamente a la fiscal general. Ella tiene la investigación del caso de los narcos generales. Y sacó un comunicado diciendo que no nos metamos los candidatos en su trabajo. Pero trabaje, pues, señora. Hace más de 1 año recibió esa denuncia y no hay una respuesta. Bueno, y de llegar usted a la presidencia, ¿qué va a hacer? ¿Cuál cambio va a hacer? ¿Cómo tomar la conducción del país? ¿Cómo va a tomar la conducción del país? ¿Cómo es posible? País? Mire, inhibidores de señal. Usted y yo podemos comprar un inhibidor de señal. ¿Cómo es que en las cárceles no hay inhibidor de señal? Y son los líderes de las bandas delictivas los que tienen los celulares. Es decir, poner inhibidores acá en Turi, por ejemplo. Los que salen a dar una rueda de prensa casi. Y el presidente callado, porque él ha pactado, los ministros y el gobierno ha pactado con las bandas delictivas y la delincuencia. Lo primero, retomar el control del Estado, el control de las cárceles,
hacer una depuración de esos malos elementos. Y señora fiscal Diana Salazar, la investigación previa de los narcos generales, hay que limpiar la fuerza pública de aquellos malos elementos que han tomado la conducción de la seguridad del país. Las cámaras del ECU 911, está pagado el mantenimiento de las cámaras. ¿Usted cree que le hacen el mantenimiento? No lo hacen. 50% de las cámaras están deterioradas. Vamos a volver a hacer que funcionen esas cámaras. Tercero, el equipamiento, la dotación. Los policías no tienen vehículos, no tienen motos, no tienen dotación en armamento, no tienen municiones. ¿Cómo van a salir a patrullar las calles? He visto otro video, candidata Luisa González, de un supuesto dirigente que dice de los crímenes organizados, que dice, no les toquen a los que están en las cárceles, porque si no, señores del gobierno, a quienes van a ver lo que sí es estar en las calles con la violencia. Entonces, usted dice, vamos a controlar las cárceles, pero ahí está enseguida la amenaza, es decir, enseguida empezamos a actuar en las calles, qué sé yo, me imagino de nuevo, incendiando buses, ametrallando escuelas, en fin, todo eso. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo detener ese control? ¿Cómo parar ese control que tienen en las cárceles? Mire, ahí ya llega a temas más delicados que no los voy a decir públicamente, de cómo se entraría a hacer operativos y demás. Pero usted sí tiene un plan. Lo tenemos. La diferencia con los 8 candidatos y Luis, somos 8 candidatos, soy la única mujer, pero soy la única que tiene experiencia en la gestión del sector público. Yo fui secretaria general de la administración pública, yo fui jefa del despacho del presidente Correa, yo coordinaba, fui la jefa de todos los ministros, coordinaba el actuar de cada uno de los ministerios y veía que cumplieran cada uno su trabajo. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento y tengo el equipo técnico. Nosotros convertimos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica y, ojo, sin base de manta. Y aquí pasa, sí, por fortalecer a la fuerza pública, pero también pasa por atender las causas generadoras de violencia y delincuencia, el hambre, la pobreza, el desempleo, lo que usted mencionaba, los niños. Hay niños de 10 años que ya están traficando con droga. Tenemos que entrar con políticas firmes y fuertes, con la asignación de los recursos para rescatar a nuestros niños. 10 años, ¿sabe lo que son 10 años? A mí, yo tengo un hijo de 9 y cuando me dicen niños de 10 años están traficando con droga, yo veo a mi hijo, el futuro y la esperanza de nuestros niños. Nos la estamos jugando en estas elecciones y por eso no podemos improvisar. Luisa González sabe cómo sacar adelante el país. Vamos a trabajar en el sector social, las políticas de control a drogas. Mire, el tema de la drogadicción es un problema de salud. Hay que otorgar el presupuesto para la atención desde salud, para clínicas de desintoxicación, para una política integral desde el Estado a nuestros niños, devolverlos a las aulas de clases. Vamos a rehabilitar las unidades educativas del milenio que puedan acceder. Muchos padres no mandan a los niños a la escuela porque les están cobrando dinero para que ellos puedan ir a la escuela y no tienen ni empleo los padres. Vamos a devolver el desayuno escolar, los útiles escolares a los niños y los uniformes. Hay un pedido, candidata Luisa González. Acá ustedes saber que la cárcel de Turi se inauguró en 2013. Sí. Estábamos aquí a 3 cuadras de la radio, la cárcel estaba en pleno centro de la ciudad prácticamente. Era una cárcel saturada, pero que no tenía más allá de 700 presos que eran hacinados en ese entonces. Pero la cárcel de ahora tiene como capacidad para 3,000 personas, una cárcel enorme, a donde llega todo lo peor de lo peor. Y no solamente de la ciudad de Cuenca. Usted conoce que hay un pedido de aquí autoridades, de la ciudadanía, de la población, de que esta cárcel sea regional. Por supuesto. ¿Y usted qué opina? ¿Qué respuesta le da? Mire, es que hay que retomar la política carcelaria de rehabilitación. Hay gente que además está presa por alimentos, hay gente por una infracción de tránsito. Hay que revisar eso también. La SNAI no está haciendo su trabajo. Allí ya empezamos a bajar la población penitenciaria. La cárcel del Turi debe ser regional. Estoy de acuerdo que atienda a Sogues, a Suay y Morona Santiago. Tiene que ser regional. Y las máximas pero no lo es y no lo ha sido. Porque destrozaron toda la política, también destrozaron la política carcelaria. No sé si sea una promesa suya la que va a hacer, es que decir que Turi sea regional, que la cárcel esa es
un foco de un problema gravísimo que tenemos acá en la provincia, ¿no? Este momento Turi también no está lejos. Si de aquí que estamos al norte, Turi que está al sur, no hacemos más de 20 minutos y Por llegamos a la supuesto, cárcel. tiene que ser regional y en eso ya hemos hablado con el prefecto de ese proyecto, de que esa cárcel sea regional. ¿A dónde llevaría usted entonces los presos más peligrosos? Es que lo primero hay que revisar la población penitenciaria. Les decía, hay gente que primero ya debe salir porque ya se cumplió su plazo y la SNAI no hace su trabajo, no envía los informes, pero lo han enviado rapidito cuando han sido líderes de bandas delictivas. La SNAI ha hecho los informes para que ellos salgan libres. Por eso el narcogobierno es el que está gobernando. Y lo digo claramente. Lo siguiente, ver qué personas ya están por casos de tránsito, por casos de alimentos. ¿Qué es lo mejor? Que salgan. ¿Sabe cuánto cuesta un preso? $15,000. Eso cuesta mantener un preso. Me sale más barato, pues sacarlos cuando son tránsito, no delincuentes de alta peligrosidad, tránsito, alimentos. ¿Qué hace un padre preso? Es más difícil que genere alimentos desde la cárcel. Es decir, usted a los deudores por alimentos los diría que no deberían estar detenidos. En esta primera fase, en la que tenemos que bajar la población penitenciaria, hay que revisar esos casos y esos padres que se comprometan a poder atender las necesidades de sus hijos. Pero dígame usted, un padre que está preso por alimentos, preso, y no ha pagado durante 3 meses de cárcel, ¿cómo hace para pagar ahorita? ¿Cómo hace para generar recursos? Pero ¿sabe qué sí nos está causando? Problemas allá adentro. Nos cuesta más como Estado tenerlo preso y corre riesgo su vida, porque hay un aumento de población penitenciaria y no hay un adecuado control al haber un exceso de población penitenciaria. ¿Y usted no cree que eso puede generar una irresponsabilidad de ciertos hombres en que dicen, bueno, ya no hay esta medida de la cárcel? No, la medida no se puede quitar. Sí. Lo que vamos a revisar es quiénes ya podrían salir, porque hay un plazo. La medida no se va a quitar. Siempre van a terminar yendo a la cárcel, pero hay que ver que se gestione rápidamente el pago o que puedan salir y en casos de reincidencia que salgan y que ya no y sigan sin pagar, pues ya tendrá que quedarse. Bien, ese es un tema que usted lo plantea. Yo quería una aclaración. El candidato que encabeza aquí la provincia de la Suay es el doctor Leonardo Berresueta, que fue ministro de Trabajo. Sí. Él, volvamos un poco al tiempo, en los últimos días del gobierno de Rafael Correa, él renunció, dijo que, y hace unos días que le entrevistamos, dijo, quiero decir que yo no estuve de acuerdo con una situación que se me había planteado y por eso, pues yo renuncié en esa situación. Se ha tomado en cuenta esta situación y bueno, hoy está de nuevo en la Revolución Ciudadana. ¿Quién le reemplazó en el ministerio? Fue usted en cierto sentido. Sí. Y esto porque yo era jefa del gabinete ministerial. Sí, eso yo le quería a usted preguntar porque en este acuerdo ministerial, que me pasaron el dato, es el 094 del 22 de mayo, que se elimina el pago del bono de jubilación a los maestros jubilados a 2 días de dejar el gobierno del presidente Correa. ¿Usted estuvo en esa firma de eso? O si me aclara si esto estoy correcto o no estoy correcto. Me parece totalmente sacado de la verdad. Ese documento que se firmó no fue el causante de la salida del exministro y hoy candidato Leonardo Berresueta, fue otra la razón, ¿sí? Y eso de allí fue un acuerdo ministerial acorde a las finanzas públicas, al Código de Finanzas Públicas. ¿Qué es lo que pasa? Tú no puedes comprometer fondos públicos sin que exista una certificación presupuestaria. ¿Qué estaba pasando? Que los ministros no tenían el orden necesario para planificar las jubilaciones. El año siguiente, hoy estamos 23, el 2024, yo como ministro de Educación, digamos, ¿no? Tengo que desvincular a 1,000 maestros por jubilación. Hay que hacer el análisis, quiénes van a salir, cómo se va a reemplazar y el costo de las jubilaciones. Sin ese análisis, la gente se jubilaba y no recibía su dinero. ¿Por qué? Porque los ministros no habían hecho la planificación adecuada. Y según el Código Orgánico de Finanzas Públicas, tú no puedes comprometer fondos públicos sin una certificación
certificación presupuestaria. ¿Qué es lo que buscaba ese documento? A los ministros tiene que haber el análisis adecuado y el orden. Si usted va a desvincular 1,000 personas, esas 1,000 personas deben tener ya asignado el presupuesto. Y usted, ministro, tiene que ser responsable y haber pedido la certificación en el presupuestaria, en el presupuesto general del Estado, que se revisaba ministerio por ministerio, ¿no? Entonces es orden para que los ministros hagan su trabajo, no para que no se jubilen. Jamás se puede negar un derecho a la jubilación. Era un bono de jubilación, ¿no? Usted dice, pero había que planificarlo. No estaba presupuestado, no existían los fondos para eso. Si no existían, ¿cómo se les puede pagar? Imagínense que se jubila un maestro, un médico, y no se le paga. Tengo que pagarle. Si se ha jubilado, tengo que pagarle. Y ojo, podían jubilarse, lo que recibían era la jubilación del IES, pero la jubilación del ministerio no la estaban recibiendo. Vino la queja de muchos jubilados diciendo que no estaban recibiendo su pago, y lo que hicimos fue poner orden. Señor ministro, usted va a jubilar 1,000 personas, póngame en el presupuesto general del Estado, pues, para poderles pagar, y no sea que se van sin su recurso. Bien. Bueno, candidata, en la campaña política, como se viene desarrollando en los actuales momentos, ya estamos a 3 semanas prácticamente de las elecciones. Entiendo que es su única visita que va a tener aquí al menos en esta temporada, y si hay una segunda vuelta, me imagino que volverá también por acá. Pero el manejo, ¿cómo está la campaña? Una cosa que a lo mejor siempre le estarán preguntando a usted, y no me queda más que también de preguntarle que en el hecho de que usted gane la presidencia de la República, ¿qué papel tendría en el gobierno la figura del expresidente Rafael Correa? ¿Qué papel asumirá? Y le voy a responder lo que le he respondido a varios medios de comunicación. Lo primero, Rafael Correa es el líder de la Revolución Ciudadana, eso está clarísimo. Él es quien lidera el movimiento Revolución Ciudadana. Segundo, yo soy la candidata a la presidencia de la República y yo he dicho de mi voluntad, he propuesto que Rafael Correa sea mi principal asesor como presidenta de la República del Ecuador. No se lo había pedido al presidente, lo había yo dicho públicamente en un podcast que grabamos juntos. Yo le pido ya a él formalmente y él un poco ahí lo tomo de sorpresa y me responde. Y al final responde que sí, que acepta ser mi asesor. Nos reuniremos por Zoom, nos reuniremos en la forma en la que corresponda. Y yo le digo una cosa, mire, hay países en Latinoamérica que lo invitan a Rafael Correa para que les asesore. Hay países en Europa que lo invitan a dar conferencias, que quieren de su conocimiento. Ecuador no está para experimentar. Ecuador está para formar un gobierno con equipo que sabe qué hacer, porque además demostró que ya lo hizo. Este país era un país seguro, productivo, que crecía, con nuestros niños en las escuelas, con nuestros jóvenes con becas. Y eso fue bajo el liderazgo de Rafael Correa. Lo más coherente e inteligente que yo puedo hacer es invitarlo a ser mi principal asesor. Y ustedes también están planteando una constituyente que tiene perfiles como para, entre otras cosas, y usted me puede ratificar, la reelección inmediata, por ejemplo. No lo puedo ratificar. ¿Yo cómo voy a ratificar una reelección inmediata? ¿Y reelección de quién sería la pregunta? Me imagino de todas las autoridades que sean de elección. ¿No? La constituyente es una de las opciones. ¿Para qué? Mire, tenemos un Estado descompuesto. No funciona la justicia, no funciona la seguridad, no funciona el sistema público, no funciona absolutamente nada. Nos matan en cualquier sitio, el control del Estado lo tienen las bandas delictivas. Y por eso sí, una de las opciones para volver a institucionalizar al país y quitar el desastre que nos dejó el Trujillato es una constituyente, pero una constituyente donde vayan representantes de todos los sectores y juntos, en conjunto, empecemos a levantar nuevamente al Ecuador. Mire, aquí lo primero, Ecuador no está para experimentar. Es un gobierno de 1 año y medio. Mientras los otros candidatos se van a sentar a entender siquiera lo que es un decreto ejecutivo, lo que es un acuerdo ministerial, cómo funciona un ministerio, cómo funciona el Estado. Luisa González, yo ya lo sé, yo fui la jefa del gabinete ministerial. Yo coordinaba a todos los ministros.
Yo daba el seguimiento a cada uno de los ministros desde el día 1. Luisa González empieza a trabajar como ya lo hicimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Tengo equipo con conocimiento, con capacidad. Soy la única mujer candidata a la presidencia, pero también soy la única mujer que tiene el conocimiento y la capacidad de sacar adelante al Ecuador. Y como presidenta, y esto ya nos están pidiendo que está sobre el tiempo. Sí, no los mire. Como presidenta, siempre interrumpen las entrevistas. Como presidenta, ¿usted está de acuerdo en la extradición? Fue una pregunta de la consulta que al final fue un asunto político que ganó el no. Pero ya como presidenta, ¿usted estaría de acuerdo en extradición de narcotraficantes que sean requeridos por otros países? ¿Y qué país va a requerir a Fito? ¿Qué país va a requerir al líder de los lobos? ¿Qué país va a requerir al líder de los tiguerones? Ninguno. Eso fue una pregunta, me van a perdonar la expresión, una payasada que le hicieron ahí para jalar a la gente a que vote a favor de la consulta del gobierno. ¿Usted no cree que un gobierno de Estados Unidos pueda pedir? Ya lo hubieran pedido, sin ningún problema. Si hubiera algún problema y de aquí al futuro, supongamos que se instalara un narcotraficante mucho más poderoso. Esos convenios de extradición los tienen con otros países, con Colombia, con México, y han solucionado algo. No, señores. Aquí el problema es que la delincuencia se tomó al gobierno nacional, al presidente de la República y a las autoridades de la fuerza pública. Aquí lo que hay que hacer es volver a retomar el liderazgo del país para poder devolvernos la paz a nuestros hogares, la libertad, un bien tan preciado, el salir a las calles tranquilos, el ir a tomarnos un café con un amigo, con una amiga, el poder ver que nuestros hijos se van a clases y quedarnos tranquilos, darles la bendición y que salgan. Pero ahora nos quedamos con el amén en la boca, rogando que el Señor sea bendito Dios y que nos los cuide y nos los devuelva con vida. Eso de tomarse un café todavía se puede hacer en Cuenca. Bendito Dios, en Cuenca sí he visto una ciudad bastante tranquila. En Chone no podemos ya. Los costeños estamos acostumbrados a salir a los portales, a conversar con los vecinos, a sentarnos en los portales de las casas. Ya no podemos hacerlo. Nos robaron la libertad. Los comercios en la costa cierran a las 5 de la tarde. Y yo quiero, ya están que hacen señas que la gente quiere que cortemos la entrevista cuando mejor estamos, pero molestan. Por eso a veces evito mirarlo. Quiero abrazar mucho a esta ciudad. Tengo grandes amigos en Azuay, en Cuenca, pero yo tengo ascendencia cuencana. Mi apellido es González de ascendencia cuencana. Mi tatarabuelo era un médico cuencano. ¿Cómo se llamaba su tatarabuelo? ¿Sabe qué? Luis, mi tatarabuelo era médico cuencano que por una decepción amorosa, una cuencana le rompió el corazón a mi tatarabuelo y se fue a Manabí. Y en Manabí se enamoró de una manabita y nunca más quiso volver. Y de ahí somos los González de Manabí. Y la familia lo fue a buscar muchas veces para que regresara a Cuenca y nunca más quiso volver. ¿Cómo le habrá roto el corazón esa cuencana a mi tatarabuelo? Bueno, pero ¿cómo lo habrá enamorado esa manabita también? Por supuesto, ¿no? De eso el Ecuador está lleno de todas esas historias. Muchas gracias a usted. Y ¿usted fue alguna vez candidata social cristiana ahora que asoman todas esas cosas? Por supuesto, sí. Salen un montón de cosas en ataques a Luisa González, ¿no? Incluso sale una bailarina por allí y yo les digo, qué mediocres que son. Yo tengo tatuajes y esa bailarina no tiene tatuajes y me han sacado de todo, pero lo que sí es verdad es que antes de la Revolución Ciudadana, antes de pertenecer a este hermoso proyecto que le devolvió la esperanza a la patria, el país, y al menos en Manabí, estábamos divididos entre dos partidos políticos. El Partido Roldosista Ecuatoriano, el PRE, con Abdalá Bucarán, y el Partido Social Cristiano. En esa época, mi familia era social cristiana y me pidieron que estuviera en una lista como alterna al último de toda la lista, y en efecto, la mayoría de los manabitas estábamos un poco más hacia el Partido Social Cristiano y otra gran parte hacia el PRE, hasta que conocimos a la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y dijimos, este es el camino para sacar adelante la patria. Y desde allí nunca más me separé de la Revolución Ciudadana. Estuve durante 9 años con el presidente Rafael Correa, fui jefa de despacho, de agenda, de gabinete, y en estos 6 años de la traición, pues siempre he defendido a mi proyecto, que lo llevo en el alma, el proyecto de la Revolución Ciudadana que le devolvió al país la dignidad y que la vamos a recuperar en estas elecciones, y por eso mi llamado es a votar todo lista 5.
Listo. Gracias a Gracias. candidata Luisa González, que está aquí en la ciudad de Cuenca. Y vamos a la pausa. Y luego de un momento seguimos con la parte final, si es que ya nos queda un poquito de tiempo. Gracias, amigas y amigos, por seguirnos también en las redes sociales con